Hola a todos. Hoy es miércoles 1 de octubre de 2025. Laith Marouf desde Beirut se une a nosotros. Bienvenido, Laith. Encantado de estar contigo, Nima. Laith, empecemos con el caso de Gaza y Palestina. Donald Trump ha presentado un nuevo plan. Lo llama un plan de paz. Pero no parece que haya hablado con ninguna de las partes. Intento ser justo. No hablo de Hamas, no hablo de esa gente. Incluso con aquellos que están tan cerca de Occidente, como la OLP, no hablaron con nadie para este plan. Y lo que él propone, dice que van a acatar este plan, o se van a rendir, o van a ser asesinados. Lo más sorprendente del plan es que no mencionan, no especifican cuándo Israel se retiraría de Gaza. ¿Cuál es tu interpretación de este plan? ¿Es algún tipo de distracción de lo que está ocurriendo? Porque quieren, ya sabes, tener una razón para ir. Simplemente, ya sabes, una razón falsa, un motivo falso para ir y hacer lo que quieran. En realidad, es todo lo contrario. Es casi como si hubieran dejado de jugar a los juegos de la propaganda. Tenemos que ponerlo en el contexto de Thomas Barak, el enviado de Trump a la región la semana pasada, diciendo que no habrá paz entre los árabes y los israelíes. Punto. No solo en Líbano o en Palestina, que solo habrá una parte que se somete y una parte que domina, y que Israel es el aliado de Estados Unidos, y básicamente será el dominador, el esclavizador, el controlador de los árabes. Y esta llamada propuesta de paz es otro ejemplo de decirle abiertamente al pueblo árabe que esto es lo que hay. Y esta audacia, que algunos pueden ver como valentía por parte de Occidente, en realidad es otro ejemplo de cómo han perdido la partida. Han perdido todas las batallas militares en Gaza, en Líbano, en Irán, en Yemen durante los últimos 2 años y han perdido todas las batallas de propaganda. Así que la guerra militar y la guerra de propaganda son causas perdidas para Occidente. Todo el imperio sionista gobierna desde Washington, D.C. Así que lo único que les queda ahora es librar una guerra psicológica. Y parte de esa guerra psicológica consiste en hablar constantemente, de forma despectiva, agresiva y de manera racista y supremacista a los palestinos y a los pueblos árabes y musulmanes que resisten, con la esperanza de que la mera audacia de, por un lado, la matanza masiva de inocentes, de forma genocida que se transmite en todos los medios, y por otro lado, esta arrogancia absoluta en declaraciones como esta supuesta propuesta de paz, lleve a la resistencia a la desmoralización. Y de alguna manera, Occidente podrá ganar mediante la guerra psicológica lo que no pudo ganar ni con la guerra militar ni con la de propaganda. El otro punto, Laith, en lo que respecta al plan de paz, es que ellos no, en mi opinión, no lo saben. Donald Trump no sabe qué quiere hacer con Netanyahu. Sabes, desde que fue elegido, Netanyahu ha ido a Estados Unidos 5 veces hablando con Donald Trump. Y cada vez me parece que está presionando para conseguir más. En mi opinión, repito que es mi opinión, porque quiero dejarlo claro, ya que no se habla de ello, pero se ve que quieren capturar la parte norte de Gaza. ¿Ves lo que está ocurriendo en Cisjordania? Donald Trump dijo que no está de acuerdo con Netanyahu, que no deja que Netanyahu capture Cisjordania, que la anexe. Pero en realidad es totalmente lo contrario de lo que está ocurriendo. Sí. Quiero decir, mira, esto es parte de la guerra psicológica. Este sube y baja, sube y baja, sube y baja. Porque cada vez que las masas ven claramente la realidad y entienden que los regímenes árabes y musulmanes que han sido vasallos desde el final de la Segunda Guerra Mundial siguen siendo vasallos y que toda la élite occidental colectiva está detrás de este genocidio, vemos estas operaciones de guerra psicológica en las que, todos estos países occidentales están reconociendo a Palestina como un Estado. Y eso aparentemente es una lucha entre estas capitales y su amo en Washington, D.C.
Así es como se ha presentado la propaganda durante la última semana, más o menos, con esos reconocimientos de Palestina como Estado, cuando en realidad todo forma parte del mismo equipo. Todos están desempeñando diferentes papeles, confundidos, luego sorprendidos, luego confundidos, luego sorprendidos. Then shock, then confused, then shock. Okay? So this is the shock after the confusion. Bien, así que esto es el shock después de la confusión. Justo antes de esos reconocimientos de Palestina como Estado, todo el mundo tenía claro que los únicos que apoyan la liberación palestina son el eje de la resistencia. Todos los demás están colaborando. Y de repente tenemos ese reconocimiento de Palestina como Estado, lo que confunde a la gente, les hace pensar que hay algún cambio. El asesinato o intento de asesinato de líderes de Hamas en Qatar. Eso es otra operación de guerra psicológica, donde se hizo parecer que Qatar iba a romper con Estados Unidos, o Arabia Saudí firmando con Pakistán, o Indonesia afirmando que va a enviar 20,000 soldados para defender a los palestinos. Y de repente recibimos el shock de que todos estos estados firman el decreto de Trump. Así que, confusión, shock, confusión, shock. Okay, so confusion, shock, confusion, shock. So the audience, the people, the masses around the world. Así que la audiencia, la gente, las masas de todo el mundo deben dejar de dejarse llevar voluntariamente en una montaña rusa. Todos ustedes tienen un registro histórico delante de ustedes, que pueden leer como público sobre la colaboración y sumisión ininterrumpidas de las capitales de Europa a Estados Unidos, o de las capitales de los estados árabes y musulmanes a Estados Unidos, y en realidad el control de los sionistas sobre Washington, D.C. Ya saben, Trump es una persona senil. Ya era así antes de ser senil. Quiero decir, la gente puede ir a ver sus entrevistas, agárrenlas por el coño. Y antes de eso, hasta Solo en Casa 2, la película, o Los Pequeños Traviesos, la película. Es una persona tonta que ahora es senil. Por supuesto, no es él quien toma las decisiones en Washington, D.C. Y por supuesto, necesita que Netanyahu lo visite cada par de semanas para recordarle hacia dónde debe ir el plan. To remind him where the plan has to go. The plan is to release El plan es liberar. El objetivo principal por parte de la administración Trump es liberar a los rehenes, a los prisioneros en Palestina. Todo el plan gira en torno a eso, porque desde que asumió el poder, solo ha estado hablando de los rehenes y de cómo tienen que ser liberados, presumiendo de aquellas personas que han sido liberadas hasta ahora. Y no hay ninguna garantía en este plan de paz de que, si liberan a los rehenes, a los prisioneros, no vayan a volver a atacar a los gazatíes. Así que, cuando estos países, vi incluso a la India salir y dar la bienvenida al plan de paz, pero no saben cuál es el objetivo principal del plan de paz. En tu opinión, ¿cuál es el objetivo principal? ¿Cómo ves tú el objetivo principal? No se trata de retirarse de Gaza, no se trata de retirarse de Cisjordania, no se trata de una solución de dos estados. ¿Se trata solo de los rehenes o ves algo más? Is it all about the hostages, or do you see something else? It's a demand of the Palestinian peoples to surrender. Es una exigencia para que el pueblo palestino se rinda. Los rehenes no les importan en absoluto. Rehenes, los prisioneros de guerra que los palestinos tienen retenidos. A los propios sionistas no les importan. Son prescindibles, desechables. De lo contrario, habrían aceptado un alto el fuego desde el 9 de octubre de 2023, cuando Hamas dijo a los sionistas que estaban dispuestos a intercambiar a todos sus prisioneros de guerra capturados por los prisioneros de guerra palestinos que languidecen en las cárceles israelíes. Y lo han rechazado todos los días desde entonces. Y por cierto, los prisioneros palestinos que fueron liberados en los distintos acuerdos de intercambio durante los últimos 2 años, la gran mayoría de ellos fueron enviados a Gaza, ¿de acuerdo? Así que hay quizás unos 600 palestinos que fueron liberados en Cisjordania, pero un gran número de ellos han sido liberados en Gaza, y la mayoría han muerto desde entonces, bajo el genocidio. Así que incluso los acuerdos de intercambio han llevado a la muerte de más prisioneros palestinos que a su libertad, ¿de acuerdo? Y ahora mismo hay decenas de miles de prisioneros palestinos.
Estos son los que podemos verificar, porque hay decenas de miles que han sido secuestrados de Gaza y de los que nadie sabe nada, pero están secuestrados, ¿de acuerdo? Están languideciendo en estas prisiones similares a Guantánamo en el desierto del sur de Palestina. Así que no, a Trump no le importa y a Netanyahu no le importan los prisioneros de guerra israelíes. Dos conceptos sobre la solución de dos estados. Uno dice que si seguimos el plan de la solución de dos estados, podemos hacer retroceder a Israel y luego, de alguna manera, negociar con Israel o llegar a algún tipo de acuerdo con Israel. El otro dice que la solución de dos estados es una especie de plan encubierto para lo que está ocurriendo bajo la superficie, lo que está pasando con la anexión. Si miras Cisjordania, ves algunos puntos en el mapa. No hay una Cisjordania en manos de los palestinos. Así que todo se trata de la ocupación. Quieren ganar tiempo para ocupar cada vez más. ¿Cuál de estas posturas aceptas más? Definitivamente, la solución de dos estados, entre comillas. Recuerda cuándo surgió, ¿vale? Cuando empezó este discurso. Comenzó al final del colapso de la Unión Soviética y la destrucción de Irak, que en ese momento era el país árabe más rico y más industrializado, y tenía mucho dinero excedente que estaba dando a la resistencia palestina. No es porque me guste Saddam ni nada por el estilo, solo te estoy explicando cuándo comenzó este camino de Oslo y la solución de dos estados. Fue cuando los palestinos, y en realidad el mundo entero, estaban en un estado de ánimo depresivo, cuando había una unipolaridad extrema, cuando todo el bloque del este se había evaporado y los palestinos se quedaron solos. Fueron forzados a aceptar esta solución de dos estados y pensaron que era la única salida. Ahora, por supuesto, lo que ocurrió entre los acuerdos de Oslo y la Segunda Intifada, y lo que sucedió después, todo eso nos demostró que el llamado proceso de paz, el proceso de paz basado en la solución de dos estados, solo aceleró la colonización de Cisjordania y Jerusalén, las expulsiones masivas y los asesinatos de palestinos. Eso fue lo único a lo que condujo. Y el error de aceptar la vía de Oslo dio una oportunidad política a países como Jordania para legitimar su colaboración con los sionistas. Si los palestinos están hablando con los sionistas, entonces Jordania también tendrá un acuerdo de paz. Y la principal, la más importante frontera con la Palestina ocupada, la frontera más larga con la Palestina ocupada, salió de la lucha. Y por supuesto, antes de eso, el frente con Egipto y Sadat firmando los acuerdos de Camp David. La solución de dos estados es una ilusión, un engaño. Y los palestinos en Gaza y Cisjordania lo saben desde hace mucho tiempo. Y por eso, como diría Sata Shakur, que en paz descanse, no existe ningún pueblo en la historia de la humanidad que haya logrado la liberación apelando a la humanidad de su opresor. ¿De acuerdo? Así que no hay manera de que los sionistas den nada a los palestinos. Los palestinos tienen que tomarlo. Y por eso estamos donde estamos. ¿Qué espera usted de los estados árabes respecto al plan de paz presentado por Donald Trump? ¿A qué se refiere él? ¿Y cree que su respuesta será positiva, dadas todas las cuestiones que se han planteado? Ya sabe, el tema de la ocupación de Gaza es una especie de ultimátum para la gente de Gaza. No se trata de negociaciones. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mire, vea. Todo el poderío militar del imperio, todo el poderío propagandístico, todo el poderío financiero del imperio, con sus componentes vasallos árabes, durante los últimos 2 años, se ha dedicado al 100% a aplastar la resistencia palestina en Gaza. Y esos 2 años fueron necesarios solo para llegar a los límites de la ciudad de Gaza. Así que ahora mismo, la ciudad de Gaza no va a ser capturada fácilmente. Si se necesitaron 2 años para llegar a los bordes de la ciudad de Gaza, para tomar el control de aldeas y pueblos en las afueras de la franja de Gaza, y aún hoy, en esas aldeas y pueblos,
totalmente destruidos. Desde Rafah, Fakari, hasta Han Yunis, Jabalía y otros, hay resistencia que surge de entre los escombros, eliminando posiciones y convoyes militares israelíes. Israeli military positions and convoys. So it's Así que es un sueño, una fantasía, en la mente de Trump y Netanyahu, que de alguna manera estos vasallos árabes, diciendo abiertamente lo que han estado haciendo durante los últimos 2 años, van a cambiar la fórmula. Oh, bueno, ahora tengo el apoyo de todos los estados árabes y musulmanes detrás de nosotros. Esto es Netanyahu, ¿verdad? Quiero decir, ya tenía ese apoyo desde hace 2 años. ¿Qué va a cambiar eso militarmente sobre el terreno en Gaza? ¿Cómo va Israel a derrotar de repente a los palestinos solo porque los vasallos árabes y musulmanes ahora pueden dejar de hablar con doble sentido? Dejar de fingir que apoyan los derechos palestinos en los medios mientras colaboran con los sionistas y hacerlo abiertamente ahora. Apoyar a los sionistas. No va a cambiar nada. Todo es guerra psicológica, y de hecho es una guerra psicológica estúpida. Eso no va a funcionar. Y está arrastrando a toda la secta sionista cada vez más dentro de su burbuja aislacionista, que está completamente alejada de la realidad. Y debido a este apoyo entusiasta en este momento por parte de estos vasallos árabes y estados vasallos musulmanes, abiertamente se convierte aún más en una cámara de eco cerrada, de modo que cuando llegue el colapso, todos van a quedarse totalmente en shock. Así que esa es mi opinión al respecto. This is my 2 cents about that. Don't you feel that ¿No crees que el ataque a Doha fue una especie de intimidación, no solo por parte de Netanyahu, sino también de Estados Unidos, para forzarles a aceptar los acuerdos de Abraham? force them into Abraham Accords? Qatar was in on it, on that attack. And by the way, Qatar estuvo involucrado en ese ataque. Y por cierto, los representantes de Hamas en Qatar están actualmente bajo arresto domiciliario. De manera similar, la dirección de Hamas en Turquía. Y en las últimas 48 horas, ha habido ataques masivos por parte de HTS contra campos de refugiados palestinos en Siria, con cientos de hombres secuestrados y asesinados. Incluso hay un video de una joven palestina en el antiguo mercado de Damasco, el mercado Hamadía, siendo asesinada solo por llevar una camiseta con la bandera palestina. ¿De acuerdo? Y no, Qatar es un país ocupado. Qatar en sí mismo es una invención, creada por los británicos de la nada. Y esa disculpa de Netanyahu, esa no disculpa de Netanyahu, es una prueba clara de ello. Proof of that. The man apologized only for killing a Qatari citizen. El hombre solo se disculpó por matar a un ciudadano catarí, y Qatar aceptó esa disculpa. Así que no le importan las vidas de los palestinos ni la resistencia. De hecho, probablemente Qatar fue el mayor activo para los sionistas y los estadounidenses en los últimos 3 años, con su posicionamiento como supuesto mediador y al acoger intencionadamente a la dirección de Hamas para espiarlos, además de tener a todos esos periodistas sobre el terreno en Gaza que, muy probablemente, recopilaron mucha información sobre las posiciones de la resistencia y demás, e incluso ofrecieron a esos periodistas como sacrificio para el sionismo con el fin de mantener la credibilidad de Al Jazeera y Qatar. Todo eso forma parte del plan. All of that is part of the plan. And so, in the minds of Qatar and the Saudis, Así que, en la mente de Qatar y los saudíes, y con el asesinato de Sayyid Hassan Nasrallah y la destrucción del último Estado árabe que luchó sin cesar contra los sionistas desde su independencia en 1942, básicamente Siria, y el último Estado árabe en la frontera de Palestina, que aún está en guerra militarmente con los sionistas, en la mente de esos vasallos árabes y sus amos en Tel Aviv y Washington, el borrado de estas voces de resistencia dentro del espacio árabe les envalentonó para abandonar su doble discurso. Piensan que ahora ya no necesitan ocultar su colaboración y presión sobre la resistencia palestina para que se rinda, porque ya no hay ningún presidente árabe que vaya a salir y llamarlos colaboradores traidores, ¿verdad?
Así que tienen el campo abierto para propagar la posición en la que han estado trabajando durante 100 años. It's without those seminin. One of the main issues right now is the aid. Uno de los principales problemas en este momento es la ayuda que se dirige a Gaza. Están enviando ayuda a Gaza y existe la preocupación de que Israel los ataque. Están intentando hacer de todo. Están enviando muchos drones allí, solo para intimidar. Tuvimos a Meloni saliendo y pidiendo a los italianos que de alguna manera estaban participando en este tipo de ayuda, en este tipo de apoyo, porque temen que sus ciudadanos puedan verse perjudicados por las acciones de Netanyahu y su gobierno. ¿Crees que él va a atacarlos? ¿Va a bloquear el paso hacia Gaza? Sí, no veo ninguna posibilidad de que estos barcos lleguen a la costa de Gaza. Analicémoslo un momento. ¿Crees que los israelíes les permitirán desembarcar en Gaza? Bien, entonces, ¿qué va a pasar después? ¿Van a dejar los israelíes que la ayuda baje de los barcos? ¿Van a dejar a esos internacionales dentro de Gaza? Todo esto es ilógico. Así que el mejor escenario posible para la vida de los que están en los barcos, y deseo que estén a salvo, es que todos serán arrestados, golpeados, detenidos y luego deportados. Y toda la ayuda que traen será saqueada por los israelíes y entregada a sus propios colonos. Y los $100 millones en ayuda y barcos acabarán todos en manos de los sionistas. Ese es el mejor de los casos. La Marina italiana y la Marina española siguieron a esta flotilla para espiarla, para advertirles a medida que se acercaban de que los iban a matar si continuaban por ese camino. De manera similar, con los drones turcos, estaban allí para espiar y recopilar todos los datos que salían de esos barcos en nombre de los sionistas. Mientras sprangdunantab estiales snang en ranglastinos, en el país de 200 millas de la costa. Así que el peor escenario posible para esas personas en los barcos es que sean asesinadas y sus embarcaciones hundidas por los sionistas. Y no estoy seguro de que eso vaya a ocurrir. Espero que no. Pero si sucede que los matan en masa y hunden sus barcos, los sionistas podrían haber cometido un error en ese momento debido a la reacción que se producirá, especialmente en países mediterráneos como Grecia, Italia y España. Así que no estoy seguro de que los sionistas sean tan imprudentes, pero, de nuevo, hay mucha sed de sangre, y los sionistas se han acostumbrado a las matanzas masivas en los últimos 2 años, así que tal vez estén demasiado dispuestos a disparar y cometan ese error. Pero en mi opinión, dado que estos son los únicos 2 resultados posibles, y que cualquiera podría haber calculado que estos serían los únicos 2 resultados posibles para una flotilla así, podrían haberse elegido mejores objetivos para el destino de esta flotilla, ya sea bloqueando la base británica en Chipre o bloqueando el estrecho de Sicilia, permitiendo así que los trabajadores portuarios italianos, el pueblo italiano y el pueblo tunecino se unan en masa y tengan un impacto directo en los envíos de armas a la colonia sionista y el comercio con la colonia sionista, o incluso bloqueando el estrecho de Gibraltar, mientras actualmente hay un levantamiento en Marruecos, y el gobierno español está hablando de prohibir cualquier comercio con la colonia sionista o barcos que exporten a la colonia sionista. Sabes, eso también habría permitido que los pueblos español y marroquí se unieran en masa y habría bloqueado el paso de la armada estadounidense que ahora mismo está intentando cruzar Gibraltar en su camino hacia una posible, ya sabes, guerra en varios frentes contra Líbano, Irán y Yemen. Así que bueno, estas son un poco mis opiniones al respecto y espero que sean productivas. El único país que es capaz de apoyar estos envíos de ayuda a Gaza es Turquía, debido a su posición, su ejército y el hecho de que forma parte de la OTAN.
No parece que Netanyahu se enfrentaría al ejército turco si se involucraran en apoyar estos envíos de ayuda a Gaza, pero no están haciendo nada. Ya sabes, solo hablan, hablan. Todo es hablar y nada de acción por parte de Turquía. ¿Por qué les resulta tan difícil al menos ayudar a que esta ayuda entre para acabar con el hambre en Gaza? Simplemente ayudar, de alguna manera ayudar a la gente de Gaza. No solo oponerse a Netanyahu o luchar, sino apoyar estos envíos de ayuda que van a Gaza. Eso es todo. Creo que al menos podrían hacer esto. Sí, quiero decir, todo es hablar y contradecirse. Hablan y luego hacen lo contrario. Así que esperar que pasen de contradecir sus palabras a actuar de verdad. Hay un paso ahí, al menos ser neutrales antes de cortar el suministro de petróleo y gas a los puertos israelíes, y cortar los pañales para los soldados israelíes si no quieren cortar el petróleo y el gas. Suena a broma, pero la gran mayoría de los pañales que llevan los soldados israelíes en el frente vienen de Turquía. Así que no, definitivamente no creo que Erdogan y Turquía, que es otro vasallo del imperio occidental gobernado desde Washington, D.C., vayan a enfrentarse de repente a los sionistas. Y por supuesto, Turquía firmó esa declaración conjunta con Indonesia, Pakistán, Qatar y Arabia Saudí, apoyando la propuesta de Trump. Y como dije, Turquía ha puesto a todos los miembros de Hamas en el país bajo arresto domiciliario. Y de nuevo, la masacre masiva que hemos visto en Siria en los últimos 2 días en los campos de refugiados palestinos está ocurriendo principalmente en Alepo, una ciudad que está directamente ocupada por Turquía. Bien, así que, no, Turquía es parte del problema. Como Estado, por supuesto, el pueblo de Turquía es como el resto de la humanidad, en contra de este genocidio y en contra de la colaboración de su propio Estado con este genocidio. Pero hasta ahora, no se han rebelado de una manera que pudiera cambiar la posición de su Estado respecto a la colaboración con los sionistas. Y así, Turquía fue responsable de la destrucción de Siria, el bastión de la resistencia árabe, la última, ya sabes, la resistencia árabe. Laith, primero, fue muy extraño ver a Tony Blair formando parte del acuerdo y hablando sobre lo que va a hacer, con Donald Trump apoyándole. ¿Quién es este tipo y de dónde ha salido? Porque si miras la historia y lo que ha pasado en Irak, nadie en la región tiene un buen recuerdo de él ni de su gobierno. Entonces, el papel británico en toda esta situación es por eso. Como tuvimos a la líder del Partido Conservador, si no me equivoco, Badenoch, ella es afro-británica, pero dijo que están haciendo nuestro trabajo en Oriente Medio. Y Tony Blair forma parte de eso. ¿Quién es Tony Blair, en tu opinión? Who's Tony Blair, in your opinion? Sí, cuando preguntabas, ¿de dónde salió? Salió de las entrañas de Satanás, Tony Blair, del pozo más profundo del infierno. Por supuesto, es responsable de la muerte de más de 1,5 millones de iraquíes, con las mentiras que difundió para justificar la destrucción y ocupación de Irak en 2003. Y la única razón por la que Trump, Netanyahu o el imperio tienen la osadía de nombrar a Tony Blair como virrey, el gobernante colonial de Gaza, en este supuesto acuerdo de paz, es porque nadie en Occidente tuvo el valor de llevar a Tony Blair ante la justicia por sus crímenes. Y ha estado pavoneándose por las calles de las capitales occidentales durante 1 década y más, 2 décadas y más, con su aspecto satánico, siendo ofrecido millones en los consejos de administración de varias corporaciones. Veo este nombramiento de Tony Blair como virrey de Gaza en este plan, como otra parte de esta guerra psicológica. Tan audaz. No hay nadie que no sepa quién es Tony Blair y qué crímenes cometió. Es una de las figuras políticas más despreciadas y odiadas de la historia del Reino Unido y uno de los mayores criminales de guerra del siglo XXI. Así que nombrarle es solo parte de restregarlo, la guerra psicológica, diciendo, todos sabéis quién es Tony Blair, y mirad, voy a convertirle en el virrey de Gaza,
Y no tenéis nada, no podéis hacer nada al respecto. Va a estar justo delante de vuestras narices. Vamos a poner a un criminal de guerra a cargo de un campo de exterminio. ¿De acuerdo? ¿Qué vais a hacer al respecto? Esa es la intención de esto, porque por cierto, es imposible de implementar. Es imposible. Todo el plan es imposible de lograr, salvo que los palestinos se rindan, lo cual no harán. Y por lo tanto, todo esto es solo parte de la guerra psicológica. Leith, looking at Europe today, we know that Si miramos a Europa hoy, sabemos que el canciller alemán Merz dijo que están haciendo un trabajo sucio en Oriente Medio. Si miras al Reino Unido, apoyan totalmente lo que está haciendo Israel, salvo cuando hablan de una solución de dos estados, lo cual no tiene sentido en general si observas su comportamiento y la forma en que apoyan a Israel. Entonces, ¿qué gana Europa con esto, en tu opinión? ¿Se trata de Europa o de las élites europeas? Son de alguna manera diferentes. Tienen un punto de vista distinto cuando se trata de Gaza y Oriente Medio. De alguna manera vemos lo mismo en el caso de Ucrania. La gente en Europa, de alguna manera, no quiere la guerra en Ucrania, pero no puede hacer nada al respecto. Y en Oriente Medio, ¿cuál es la obsesión de los europeos con Oriente Medio? How about the Middle East? What's the obsession of Europeans in the Middle East? There is no possibility to No es posible fabricar una identidad europea y o entre comillas blanca mientras existan los pueblos árabes. Puede sonar muy dramático lo que intento decir aquí, pero vamos paso a paso. La identidad europea fabricada, nueva y amalgamada, y o la blancura, afirma ser representante de esta herencia judeocristiana, que es la heredera de Roma y Grecia. Pero en realidad, la herencia judeocristiana es la herencia judeocristiana musulmana, y es nuestra. Es mía como palestino, el judaísmo, el cristianismo y el islam. El Imperio Romano, 2/3 de él estaban en lo que ahora llamaríamos el mundo árabe, desde Marruecos hasta Irak y Siria. El Imperio Griego, de nuevo, la gran mayoría de sus tierras estaban en lo que ahora llamaríamos el mundo árabe o musulmán, Turquía, y así sucesivamente. Así que ninguna de estas cosas, incluido el alfabeto griego o el alfabeto romano, existiría sin lo que hoy llamaríamos los pueblos árabes. Incluso las religiones de los griegos y los romanos, el panteón griego, el panteón romano, no existirían sin el panteón cananeo. Así que la mera existencia de los pueblos árabes como pueblos orgullosos que no han sido derrotados niega la existencia de esta religión fabricada, la europeidad y o la blancura. Por eso, los primeros en ser víctimas en el mundo árabe, en esta fabricación de la blancura judeo-cristiana europea, fueron los judíos árabes. Las segundas víctimas fueron los árabes cristianos, porque no quieren que existan en nuestros países. Si existe una gran población judía en el mundo árabe o una población cristiana en el mundo árabe, como ha existido durante milenios, esa mera existencia te dice que el cristianismo europeo, el judaísmo europeo, es una usurpación de la identidad de otra persona, y que las capitales europeas no pueden hablar en nombre del judaísmo o del cristianismo, que Bagdad es la que debería hablar en nombre del judaísmo, que Damasco es la que debería hablar en nombre del cristianismo. Y por eso realmente la élite en Europa está tan dedicada a mantener la columna sionista. Todo esto se derrumbará si hay paz en nuestra tierra aquí, si podemos reunirnos de nuevo y si no somos refugiados por todo el mundo, ¿de acuerdo? La destrucción de la identidad árabe es esencial para la fabricación de la nueva identidad europea blanca. Actually, Sí. De hecho, Leith, cuando se trata del conflicto entre Irán e Israel, hemos sabido que Estados Unidos envió estos aviones cisterna a Europa hace 2 o 3 días, y ahora están llegando a la base aérea de Al Udeid en Qatar. Parece que se están preparando para una nueva guerra con Irán. Y todo lo que estamos presenciando alrededor de Irán en la región nos muestra que algo grande va a suceder. ¿Crees que esta vez
sienten que pueden hacer algo significativo contra Irán, o están intentando hacer lo mismo, en mi opinión, de alguna manera distrayendo a la gente de lo que está ocurriendo en Gaza. Porque cuando hablas de ataques en Líbano, ataques en Irán, ataques en Yemen, todo gira en torno a Gaza. ¿Cómo lo ves tú en tu opinión? Ese es el caso. How Yeah, do you look- find it, in your opinion? Is that the case? Yeah, I mean, I don't know. Sí, quiero decir, no sé cuál va a ser el campo de batalla, ni si va a ser un solo campo de batalla o varios al mismo tiempo. Pero la acumulación es evidente. Estados Unidos estará involucrado inmediatamente desde el primer disparo en cualquier guerra en la que se involucren ahora, a diferencia de lo que ocurrió anteriormente con Irán, donde Estados Unidos entró tarde en el juego, hizo una pequeña intervención y se fue, o en Yemen, de manera similar. Así que esta vez está claro que Estados Unidos estará directamente involucrado en cualquier guerra que los sionistas inicien en la región, desde el primer momento, y estará completamente comprometido. Veremos, por supuesto, que todos los recursos militares de los vasallos en la región también serán utilizados. Y aquí es donde creo que hay una gran alarma respecto a Pakistán. There's a big alarm about Pakistan. I remember a week ago when they signed that. Recuerdo que hace una semana, cuando firmaron ese pacto militar con Arabia Saudí, mucha gente pensó erróneamente que esto sería contra la colonia sionista. Y yo dije abiertamente, desde ese primer momento, que esto iba a ser contra Irán. Así que creo que esta es la parte más peligrosa de estos nuevos componentes militares que se están moviendo en la región. Además, en mi opinión, hay una posibilidad aún mayor de que esto se convierta en una guerra en varios frentes de inmediato, no solo contra Irán, sino que habrá ataques contra Yemen y muy posiblemente contra Líbano en esta batalla que está a punto de desarrollarse. ¿Qué tan rápido? No estoy seguro. Recuerden que hubo el mecanismo de snapback en el acuerdo nuclear, los mecanismos de snapback que activaron los europeos y Estados Unidos. Y creo que hay una ventana de 45 días o algo así para que Irán cumpla. Así que lo más probable es que haya una guerra antes de que termine ese plazo. Most probably a war before the end of that window. Thank you Muchas gracias, Laith, por acompañarnos hoy. Un gran placer, como siempre. as always. Muchas gracias, Nima, por invitarme. Nos vemos la semana que viene, inshallah. Inshallah. Nos vemos. Bye. Adiós.